Lo que escucharás a continuación es algo que difícilmente aparecerá en las clases de historia de México, algo que en sus inicios fue tan impactante y sobresaliente como los inicios de aquella otra revolución mexicana de 1910, pero desafortunadamente, esta no tuvo el éxito deseado. Se trata del levantamiento en armas del autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994 en Chiapas, cuyos hechos se han tratado de ocultar, enmascarar, distorsionar o incluso ridiculizar por la prensa y por el gobierno de la época y modernos, por el motivo de que los villanos de este sangriento episodio aún tienen poder en la política actual. En este video aprenderás lo que realmente pasó y qué desenlace tuvo. Antes de ir al tema principal, es importante retroceder un poco antes de los hechos para comprender qué circunstancias estaban pasando los zapatistas y qué cosas les orillaron a emprender estos actos de rebelión. Primeramente, el presidente de México era Carlos Salinas de Gortari, quien en 1988 ganó las elecciones a base de fraude, justo cuando su competidor Cuauhtémoc Cárdenas iba muy arriba en las elecciones. La computadora encargada de contabilizar los votos casualmente se descompone y después se declara ganador a Salinas. Fue el fraude más descarado y sinvergüenza de la historia de México. Cabe mencionar que Salinas ha sido uno de los presidentes más corruptos de la historia. ¿Qué se podía esperar de los gobernantes y alcaldes de México? Todos eran una bola de dinosaurios que arrasaban con todo recurso a su alcance. En Chiapas, la historia no era diferente. El gobernador Elmar Jalad Setzer tuvo un pésimo gobierno, el cual yo podría definir en 4 palabras: despotismo, incapacidad, corrupción y neoliberalismo. Todos los puestos importantes del Estado los ocupaban familiares y amigos suyos. Por ejemplo, su sobrina era tesorera del Estado encargada de la programación y la administración del presupuesto, y su hijo era secretario del Fomento Económico. Peor aún eran los alcaldes, quienes abusaban descaradamente del pueblo, les quitaban sus tierras para venderlas a particulares, aumentaban impuestos y asesinaban a activistas que protestaban contra sus gobiernos deshonestos. El 90% de la gente que vivía en Chiapas tenía ganancias miserables o nulas. El 95% de la gente vivía en condiciones de pobreza extrema. Casi nadie sabía leer ni escribir. Muchos ni siquiera hablaban español. No podían defenderse políticamente de los abusos en su contra, por ignorancia al sistema, por miedo o por opresión. Se destinaban millones de pesos para ayudar a la gente y para programas de educación y bienestar, pero al pueblo no llegaba ni un solo peso. Todo se lo robaba la mafia encorbatada. Absalón Castellanos Domínguez era el responsable de más de 150 asesinatos durante su gobierno, y fue la gota que derramó el vaso. El pueblo se decidió a ya no ser gobernados por personas que solo representaban sus propios intereses. Así fue cuando el 1 de enero de 1994, el pueblo tomó por las armas las cabeceras municipales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Chanal, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Y ese mismo día, el EZNL hace la primera declaración en la Selva Lacandona, diciendo que sus demandas eran verdadera democracia electoral, tierra para el pueblo y no para los terratenientes, trabajo digno y salario digno, salud y educación, autonomía del pueblo para tomar decisiones que les incumban a todos. Además, técnicamente, el EZNL había hecho las cosas constitucionalmente, reclamando su derecho a conservar sus propias instituciones políticas, culturales y sociales, como se marca en el artículo 2 de la Constitución.
y también reclamando su derecho a destituir su gobierno como se marca en el artículo 39, el cual dice así: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El gobierno federal, estatal y municipal violaron flagrantemente los derechos constitucionales de los indígenas al no respetar las decisiones que como pueblo tomaron. Y no solo eso, sino también el gobierno infamó la rebelión y los catalogó de terroristas que eran financiados por extranjeros para derrocar al gobierno y muchas otras cosas. La campaña mediática contra el EZNL permitió la intervención del ejército mexicano para acabar la supuesta insurrección. Las fuerzas zapatistas nunca tuvieron oportunidad contra el ejército mexicano, que aplastantemente diezmó sus defensas. La batalla era bastante desigual. Por un lado, helicópteros, tanques y armamento pesado, y por el otro lado, escopetas, palos y pies descalzos. Los zapatistas tuvieron que huir a las montañas, poniendo troncos y obstáculos en los caminos, para retrasar el avance de los vehículos motorizados del ejército. Solo las protestas de miles de mexicanos en el Zócalo pudo convencer al gobierno de frenar esta carnicería y masacre de sus hermanos y abrir el paso al diálogo. El EZLN estaba dispuesto a dialogar, pero algo sucedió que provocó que los rebeldes nunca más confiaran en su gobierno. Colosio era asesinado el 23 de marzo de 1994, siendo el favorito para ganar las elecciones. Una vez más, la decepción del fraude llega a los indígenas, y la oscura nube de desconfianza y repudio hacia su gobierno se hace más densa. Era obvio que no querían hablar con un gobierno que carecía de toda credibilidad. Los zapatistas fueron criticados por tomar las armas y defenderse. Pero, ¿cómo podría defenderse un indio que ni siquiera sabe leer y escribir si no es por las armas? El gobierno debe recordar que fueron sus acciones los que provocaron estos movimientos y que las demandas de los rebeldes eran el cumplimiento de sus derechos constitucionales. ¿Acaso es mucho pedir? ¿Acaso es necesario armar una revolución para que el gobierno pueda de una vez por todas respetar al pueblo? Tal parece que ni siquiera una revolución fue suficiente para hacer cambiar a esta bola de ratas. Ustedes nos han dicho que le demos una oportunidad a la paz y nosotros hemos recibido su mensaje y hemos venido aquí con ánimo verdadero y honesto. Si hay otro camino al mismo sitio, al lugar donde esta bandera ondee con democracia, libertad y justicia, muéstrenlo. Si es posible que no sean ya necesarias ni las guerras ni los ejércitos, y que haya fuego y sangre para lavar la historia, sea. Pero ¿y si no? ¿Y si se nos vuelven a cerrar otra vez todas las puertas? ¿Y si la palabra no logra saltar los muros de la soberbia y la incomprensión? ¿Y si la paz no es digna y verdadera? ¿Quién? Preguntamos. ¿Quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién? Ninguno de los presidentes posteriores a Salinas pudo resolver el problema de Chiapas. Cuando Vicente Fox entró al poder, dijo que lo resolvería en 15 minutos. Los zapatistas vieron en el PAN una esperanza, se abrieron al diálogo, pero arriba no les sirvió de nada. Cuando por fin tuvieron algunos minutos en el Congreso de la Unión, este quedó vacío. La mayoría de los diputados se fueron. Muy pocos se quedaron a escuchar lo que tenían que decir, y los que se quedaron se durmieron. Platicaban entre sí de otros temas. Los ignoraron completamente. Fueron racialmente discriminados por nuestra clase política, y no solo eso. Felipe Calderón Hinojosa, en ese tiempo líder de los diputados de Acción Nacional,
hizo una declaración racista, descriptiva e intolerante en contra de ellos, tachándolos de terroristas y mostrándose como un ignorante de su movimiento. Quiero decir por qué creemos que no puede ni debe aceptarse la utilización de la tribuna de esta Cámara para la representación zapatista. No hay Estado democrático sin Congreso y no hay Congreso que no sea protegido de cualquier elemento de fuerza externo que, legítimo o no, pretenda imponer sobre su autónoma deliberación sus decisiones. Este recinto, el recinto parlamentario, es el recinto de la democracia, es el Estado, es el espacio de los ciudadanos que no puede avasallarse, que no puede ser sometido, que no puede ser forzado ni humillado. Tendrá por qué sentirse agredido, humillado o rebajado, porque yo ocupe hoy esta tribuna y hable. Quienes no están ahora ya saben que se negaron a escuchar lo que una mujer indígena venía a decirles y se negaron a hablar para que yo los escuchara. Cuando Felipe Calderón llega al poder, usa todos los recursos militares y paramilitares para acabar con este movimiento. Usa la fuerza bruta, sin medir las consecuencias, provocando muchas muertes inocentes. Los zapatistas serían acusados de toda clase de delitos. Serían perseguidos, capturados y asesinados por un presidente que les odiaba y que decidió en 15 minutos acabar con ellos. Aún así, el movimiento ha sobrevivido hasta nuestra fecha y es reconocido y aplaudido a nivel internacional por luchar contra la injusticia social y por ser una causa noble y justa. Pero en México este movimiento es ignorado y desacreditado por aquellos quienes se sienten superiores. Háblese de la corrupta clase política que no les conviene que se dé a conocer esta historia, y háblese de los mexicanos racistas e hipócritas que son la peor clase de mexicanos. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor de la justicia social. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Dale like y deja tu comentario. Recuerda que también puedes apoyarme con un donativo. Te invito a que eches un vistazo a mi canal. En mi canal subo videos de crítica social y como persona de cualquier parte del mundo, te incumben. Hasta luego.